Bienvenida, Melina. ¿Cómo están, chicas? Muchas ¿Cómo gracias estás? por abrir el espacio. Gracias a vos por venir, por sumarte nuevamente. Ya ahora la segunda vez ya sos invitada amiga de la casa. Sí, ya sos parte de Código Común. Exactamente, ya tenés la insignia. Sí, estamos. Bueno, el programa pasado justamente hablamos más que nada de cómo se construye o cómo se ve la violencia en los medios de comunicación, porque también estuvimos acompañados con la comunicadora Gabriela Lucero, pero ahora la conversación me gustaría llevarla un poco a hacer historia, a recordar los inicios, porque justamente se cumplen 11 años de Ni Una Menos, y me gustaría que nos contaras un poco los orígenes del movimiento. Bueno, ahí tendríamos que pensarlo, digamos, dividir un poco las ideas en relación a lo nacional y lo local, ¿no? O sea, la dinámica de la provincia, que por ahí tiene muchos puntos en común, pero bueno, también tienen sus propias particularidades, ¿no? O sea, el grito de Ni Una Menos, un poco también lo habíamos estado charlando en el programa pasado con Gaby, va a arrancar de, por supuesto, digamos, hay un reclamo social del movimiento de mujeres que venía haciéndose presente en las calles, pero la consigna de Ni Una Menos va a partir desde los sectores de las comunicadoras, ¿sí? Que van a empezar a instalar esta consigna con mucha fuerza y que va a tener una repercusión tremenda en la calle ese 3 de junio del 2015, ¿sí? A partir de ahí, en las provincias vamos a ir viendo las distintas repercusiones, no en todas las provincias se articuló de la misma manera, no, digamos, cada provincia tiene su propia característica. Acá en San Juan, la verdad es que fue bastante espontáneo la organización, pero en nuestra provincia veníamos ya de un active que había dejado, digamos, lo que tiene que ver con el paso de los encuentros nacionales, ¿no? Que ahora son los pluri, de mujeres y disidencias, con el tiempo se fue ampliando, ¿no? Pero que acá lo habíamos tenido en el 2013, yo no sé si ustedes recuerdan, tal vez. Sí, me acuerdo. Bien. Bueno, pero el paso del encuentro dejó una huella muy importante acá en la provincia, porque muchas de las que estuvimos en las comisiones, en la comisión organizadora de ese encuentro, y otras compañeras que asistieron, acompañaron, después del encuentro se empezaron a formar distintos colectivos, ¿no? O sea, de esas compañeras que ya eran activistas, empezaron a organizarse de una manera, digamos, más permanente, ¿sí? Ahí vamos a ver que surgen distintas agrupaciones, ¿sí? Después del encuentro, que son las que van a traccionar para el 3J. Ya estaba Mujeres Sanjuaninas, están las compañeras de los distintos espacios de los partidos políticos. En su momento nosotras habíamos organizado con varias compañeras el Frente de las Martinas también, ¿sí? Que muchas habíamos estado siendo parte de la comisión organizadora. También va a surgir otras organizaciones como eran en su momento la Joroba. Digamos, había, digamos, distintos grupos que articulábamos, que teníamos, digamos, muchos puntos en común, algunas miradas más particulares, ¿sí? Pero que son los que van a impulsar con todo el 3 de junio acá. Es decir, la asamblea como Ni Una Menos, que es la que hoy está, no aparece directamente del 3, sí. Ni directamente, ni de la nada, por supuesto, ¿no? Va a ir siendo una construcción colectiva, una articulación que vamos a ir llevando adelante entre distintos espacios que también fueron tomando dinámicas distintas, pero bueno, el colectivo Ni Una Menos con la asamblea la podemos, digamos, ubicar más como que se fue consolidando más sobre el 2017, ¿sí? Todas las compañeras que estaban articulaban, eran parte, tanto en el 2015 como en el 2016, desde distintos roles, porque por ahí era una asamblea mucho más grande. Y después, bueno, se fue consolidando como un espacio, digamos, un poco más organizado, un poco más, digamos, con más regularidad y ya con propósitos más puntuales que nos nucleaban a distintas compañeras. ¿Ese sentís que sería el principal cambio desde la primera marcha? El principal cambio como... Del movimiento. Claro, del movimiento. ¿Qué cambios hubo desde el primer Ni Una Menos a 11 años después? Claro, exactamente. Bueno, un montón de cambios, chicas. Un montón de cambios. Yo creo que dentro del activismo un montón de cambios. Nosotras en ese momento éramos Ni Una Menos. Después hemos tenido muchos debates internos también, porque
digamos, se empieza a discutir también las posiciones desde el transfeminismo, no solamente desde el feminismo, sino desde el transfeminismo. Y en esa discusión, por ejemplo, nosotras modificamos nuestro nombre, que no es nadie menos, digamos, que no tiene que ver con esa posición, no, sino que tiene que ver también con incorporar a las compañeras de la diversidad, que también son víctimas muchísimas veces de transfemicidios y travesticidios, ¿no? ¿Y ese ya sería, digamos, el nombre oficial o tiene como acá en San Juan sí, a partir del debate y la discusión, sí es el nombre que tenemos, ¿no? Bien. Digamos, se sigue siendo ni una menos, pero al momento de escribir sí, con la X. Sí, sí. Bien, perfecto. Claro, me había quedado un poco esa duda porque veía que dependiendo a qué consultabas era el uso de la X o no. Claro, lo que pasa es que si hablamos del 3J es ni una menos, porque la consigna es ni una menos. Claro. La asamblea nuestra arrancó siendo ni una menos, hemos tenido muchos debates, bueno, porque también pasaron 10 años, 11 años, la coyuntura también fue cambiando, no solamente con respecto al nombre, sino también con distintas temáticas, y en esa construcción es que, bueno, se definió modificar el nombre en este sentido, ¿no? Que lo charlábamos recién. Y en ese espacio que, con todo lo que han avanzado como movimiento, ¿por qué es necesario seguir marchando? ¿Por qué se sigue marchando cada 3 de junio? Y bueno, es muy importante seguir marchando porque es una forma de visibilizar, ¿no? O sea, fundamentalmente es eso, de juntarnos, de construir apañe, de construir un espacio donde tal vez otras compañeras, digamos, encuentran el espacio que las representa, ¿sí? Por ahí en otros espacios no se movilizan, no marchan, y bueno, y porque hay que hacer visible este reclamo, porque una cosa es cuando uno lo dice en los medios, ¿no? Ahora, el impacto que nosotros podamos ver después de la marcha del 3J es otro. Nosotras después, el miércoles fue la marcha, el viernes se daba la sentencia del juicio de Martina, que fue un intento de femicidio, y bueno, la condena, la verdad es que, por supuesto que uno esperaba un poco más, pero fue de 10 años, y en ese sentido nosotras opinamos que tiene que ver mucho con el impacto de la movilización el día miércoles, ¿no? Ese tipo de definiciones, ¿no? Visibilizar, acompañar y estar en la calle es fundamental. En el sentido de la visibilización, ya que se ha puesto tanto en debate y lamentablemente en un mal sentido, no es como para buscar otra terminología que profundice o mejore, ¿por qué es importante llamar las cosas por su nombre exactamente? ¿Por qué es importante decirle femicidio? ¿Por qué es importante decirle violencia de género? Bueno, en eso creo que tiene que ver con todo lo que se ha activado durante estos 11 años, ¿no? O sea, esta forma de dialogar se ha modificado esto del sentido común, ¿no? O sea, ya las escuchaba hace un rato cuando estaban conversando, sobre todo en los medios, ¿no? Ya no es el crimen pasional, ya a quienes intentan colocar esos aspectos como puntos centrales, ¿no? A quienes intentan ver si la víctima hacía esto, si hacía lo otro. No recuerdo en este momento el nombre del streamer, es muy conocido, que apoya el gobierno de Milei, del presidente, que hizo un comentario, no lo recuerdo en este momento, en Crónica, sobre si ese cuerpo ya tenía experiencia, se nota en la... terrible, bueno, terrible. ¿No es el Rodán? No, es otro. Fue en televisión, fue en Crónica. Sí, fue en Crónica, no me estoy acordando porque es muy conocido, pero yo me acuerdo la cara para no verlo nunca más. Como no lo sigo, no le quiero saber ni pero exactamente, mi algoritmo no está por esos lados, así que no los ubico de cara. Pero de todas formas, más allá del personaje, ¿no? Automáticamente hay una condena después en el resto de los medios. Sí. Digo, desde la compañera, la periodista que estaba en ese lugar, que le dijo, no te puedo permitir continuar hablando de esta manera, como en el resto de los medios, digamos, empieza a haber, digamos, una corrección. Eso es porque hay una movilización, porque hay una instalación de que determinadas cosas no pueden seguir aceptándose, lo que no significa que haya sectores que
digamos, sigan teniendo esa mirada, claro. Pero lo que sí podemos decir es que empieza a haber una mayoría que no acepta esa modalidad, esa forma de comunicar, de hablar, de pensar, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, en ese sentido, por ahí es problemático pensar que hemos crecido en miradas un poco más conservadoras que siguen propiciando estos espacios, pero también es un suspiro de esperanza pensar que son muchos los que siguen problematizando esto y que gracias a la movilización y lucha de tantos años hay cosas que ya no se empiezan a dejar pasar tan rápido, porque tal vez hace un par de años el comentario de este hombre en la televisión abierta era como, bueno, un loco más. Pero no, hubo una condena social, así como vos decís, y no tiene que ver solamente con problematizar desde el lado del periodismo, sino también desde el lado de los quienes lo consumen, que lo cancelaron masivamente en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y eso también ayuda a que nosotros podamos tener una perspectiva mejor de cómo se supone que tenemos que abordar este tipo de temáticas. Tal cual, sí, en eso coincido. Pero bueno, o sea, no ha sido fácil, porque lo seguimos escuchando. Digo, traje este ejemplo porque es el que... pero también hubo otros periodistas que empiezan que sí que hacía la madre, que no, pero logramos de alguna manera también que ante esos comentarios haya, sobre todo compañeras periodistas que han sido muy corridas de los medios estos últimos años. Hemos visto cómo, ¿no? Por lo menos yo lo percibo así, que no soy de comunicación, pero sí. Tal vez no es el caso acá en la radio, pero digo que los espacios mediáticos han sido nuevamente muy ocupados por los varones, ¿no? Donde las mujeres habían obtenido, digamos, conseguir muchos espacios donde poder poner la voz. Y estos últimos años vimos como un pequeño retroceso, eso por lo menos en los streamers y todo esto, ¿no? O sea, vemos mesas con muchos varones. Sí, está el chiste de la única mujer. Sí, es como el cupo femenino, sí, es una cosa media retrógrada, ¿no? O sea, pero lo hemos visto. Entonces, bueno, vemos como está esta disputa en los medios, y está presente este avance de, se cuestiona, no se lo permite, no se deja correr así nomás, ¿no? Sí, de hecho es como te decía, es un chiste ya del internet, de incluso los programas que se autodenominan más progre, que tienen como esta agenda, lo que sea, esté ocupado solamente por hombres, y que en la producción atrás veas una mujer, y que encima sea la que lo arruina todo, entre comillas, y me hace acordar mucho a el canal de YouTube de Nati Maldini, que de hecho surge porque su nombre y con sus columnas de Lo arruina todo, surge porque en su programa, cada vez que ella saltaba a decir, che, esto es incorrecto, esto está mal, todos le comentaban, ya empezó la pesada. Como que arruinaba la vibra. Sí, bueno, porque está esto, ¿no? De que se pasaron 3 pueblos, o sea, ¿no? O sea, ¿qué tanto quieren? ¿Qué tanto van a discutir? Y bueno, tenemos que rediscutir todo. Y hay que pasarnos más pueblos todavía. Sí, te invito a que nos pasemos 10 pueblos más, ¿no? Porque... Y el problema es que si lo dejas pasar, se naturaliza. Y es primero un comentario, después ya es un chiste recurrente y son cosas que de alguna manera se traduce en violencia física. Claro, son cosas que de alguna manera son la base, digamos, de las futuras situaciones de violencia que terminan en las mujeres que vemos en los noticieros. Que en teoría no deberían ser las mujeres la noticia, sino el agresor que logró propiciar ese hecho, ¿no? Sí, ¿no? Porque ahí un poco charlábamos, inclusive antes de la marcha del 3J, siempre nosotras las nombramos a quienes han sido víctimas de femicidio, de transfemicidio, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer público los nombres, digamos, de quiénes son los agresores, ¿no? De cuáles son los femicidas, ¿no? Esto que comentaban hace un ratito que las escuchaba, ¿no? O sea, cada 31 horas hay un femicidio, o cada 31 horas hay un varón que se transforma en asesino, en femicida, ¿no? O sea, empezar a visibilizar esto, porque me parece fundamental entender esto, ¿no? Retomo un poco lo que venían charlando, no son monstruos, son muchas veces muchísimas veces son sujetos sociales, o sea, no sé, yo me acuerdo de Mangieri, ¿se acuerdan de el caso de Mangieri, que era el portero de Ángeles? De Ángeles. Un tipo funcional, normal, o sea, que laburaba todos los días, que a quien vos tal vez le tenías que dejar la llave del departamento, no sé qué, o sea, todos trabajan, la gran mayoría trabaja, cumple horario, o sea, y te das cuenta que en algún momento hay algo que se activa, ¿no?
avalado por toda una cultura, una construcción social, ¿no? Pero que se activa para habilitar esta apropiación de la vida humana de la vida humana de una mujer, tal cual. Sí, de la vida del otro. Y fíjate lo importante que es el cambio del uso de palabras, porque de repente yo siento que pegó más, o de alguna manera me interpeló mucho más pensar en cada 31 horas un hombre se convierte en femicida. De repente solo cambiamos el uso de las palabras y tal vez ese mismo cambio interpeló más a la sociedad y hace replantearse esas cosas que tal vez hablábamos recién con Ana, de pensarlos a los hombres también como víctimas de todo este sistema que los termina convirtiendo en asesinos. Sí, yo ahí como que son víctimas que los convierten en asesinos, me dejan un lugar medio gris. Sí, porque tienen un montón de privilegios. Sí, total. O sea, sí. Nosotras, bueno, acá somos 3 mujeres, pero digo, nosotras sabemos muy bien lo que es salir el fin de semana, cuando vos salís, y tenés que tener otras precauciones. No podés estar en la calle caminando, o sea, no es que no podés, lo haces, pero estás con un ojo mirando para atrás. Si vos ves un grupo de varones, lo más probable es que te cruces de vereda, que tengas otra forma de manejarte muy diferente a la libertad con la que se manejan los varones. Y eso es ahora, hace 15 años, y sigue permaneciendo, porque hay un privilegio del circular y del transitar la calle distinto al que tenemos nosotras en determinados horarios, en determinados espacios, y eso persiste, no es algo que desapareció. El otro día hablaba con una amiga, estábamos, a todas nos pasó algo, en menor o mayor medida. A todas nos ha pasado de estar en un boliche y que nos toquen, de tal vez, y a mí me pasó ir a hacer deporte y que te cruces con alguien en bicicleta que te está mostrando sus genitales. En algún momento, a todas nos ha pasado esto, y eso no es casual. Entonces, bueno, estas cuestiones hay que repensarlas y trabajarlas, desde los medios de comunicación y después, bueno, en los espacios educativos, ¿no? O sea, retomar los espacios de, por ejemplo, las jornadas contra la violencia de género que están en las escuelas, ¿no? Profundizar en la educación sexual integral, porque esto no se desaprende del día de la mañana a la tarde, lo que y nadie cuando, suelta un privilegio tan No. fácil, porque, bueno, justamente eso te da una ventaja sobre el otro. Sí. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? ¿Qué lugar ocupa el hombre? Que no sé si han tenido estas charlas. ¿Qué se puede hacer? Más que qué lugar sería como... ¿Qué les toca? Claro, sí, ¿qué espacio? ¿Cuál es la... Más que desaprender, más que desconstruir, ¿qué otras soluciones hay también? Bueno, creo que la principal, retomo esto, es la educación. Dentro de la casa y fuera de la casa, en la escuela, ¿no? O sea, hay una parte que está en digamos, en lo privado, que tiene que ver con la familia, de qué se permite, qué es lo que no se permite, de cómo se dividen las tareas, ¿no? O sea, que tiene que ver con la crianza en la familia. Y después hay un lugar que es responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas queremos construir, ¿no? Educar. Y eso tiene que ver con vuelvo con esto, una presencia mucho más fuerte de la ESI. Y después, bueno, vuelvo, o sea, las estaba escuchando, ¿no? O sea, esto, ¿no? O sea, todas tenemos alguna amiga que le ha pasado algo y después nadie tiene un amigo que o es violento o tiene actitudes violentas o... ¿no? O que haya acosado. O que haya acosado. Sí. Entonces, bueno, hay que revisar. Los varones se tienen que revisar. Ese pacto de... Nosotras en algún momento medio como que estábamos muy cansadas y dijimos, no queremos estar reeducando al resto. Pero la realidad es que, bueno, que hay que replantearlo, hay que generar espacios amigables para poder replantear esto, desde los transfeminismos, pero también hay una responsabilidad que es de los propios varones, de poder dialogar esto entre ellos, poder cuestionarlo,
que tiene que ver justamente con la posición de ellos. Y también hacer un paso al costado, también ceder un poco. Nosotros, si estamos en una marcha, por ejemplo, del 3J, no es que no vayan los varones, pero bueno, amigo, tenés que ir atrás. No. O sea, sé un paso al costado, Claro. o sea, estás acompañando, no sos el protagonista. No sos el protagonista, exactamente, estamos discutiendo otra cosa. Entonces, bueno, por ahí me parece que va un poco, creo que es algo que hay que seguir discutiéndolo, debatiéndolo, y viendo también cómo se activan los varones, ¿no? Sí, pensaba mucho esto en las corrientes que se están manejando de las nuevas masculinidades, de que sigue bastante abstracto, digamos. No tiene como aún una forma tan concreta. No. No. Pero bueno, por ahí también otros de los espacios que son dentro de los partidos políticos, ¿no? Dentro de los espacios laborales, bueno, discutir, generar el tema, esperando que no nos digan ahora lo arruinas todo, ¿no? Sí, ay, otra vez lo está arruinando todo. Otra vez estás hablando de esto. Bueno, sí, lo tenemos que hablar. Y bueno, vamos a tener que arruinar un poco más las cosas. Porque sí, nos vamos a tener que pasar un par de pueblos más. Sí. Y en este marco, Meli, para ir cerrando un poco, ¿qué rol tenemos las juventudes dentro de esta agenda? Bueno, a mí me parece que las juventudes siempre son fundamentales porque son parte generalmente hay una chispa ahí de esto, de cambiar, de rebelarse de lo contracultural. Así que a mí me parece que es fundamental generar espacios de diálogo, de debate, y de participación, ¿no? De participación política. No estoy hablando de la participación partidaria, eso ya queda en cada una, en cada uno, pero sí la participación política, ¿no? Esto de, bueno, no tiene que ver conmigo, no, sí tiene que ver mucho, tenés que participar, tenés que activarte de alguna manera porque genera espacios más amigables para todos, poder participar, poder cuestionar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la juventud es fundamental. Yo me acuerdo mucho cuando fue lo del 2018, cuando se votó la ILE, la ley por el aborto, fue fundamental. Yo veía, las pibas salían de la escuela y iban a las marchas, o sea, venían con el uniforme. Sí, en ese sentido, la verdad que se ha movilizado mucho y creo que las juventudes tienen un montón esto de sigamos arruinando, sigamos moviéndonos, pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Una sola cosita, participar en la vida real. Sí. En la vida real, en las redes. No solamente en las redes, ¿no? O sea, ahí en el scroll, no, hay una realidad que nos atraviesa, salir un poco de la pantalla y empezar a hablar con el otro, con la otra de al lado, y generar intercambio de ideas fundamentalmente. Muchas gracias. De tibios no se ha hecho la historia. No. Tal cual. Todo es política, así que muchas gracias Melina, muchas gracias Lucía, muchas gracias al equipo de producción. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Adiós. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional.